A continuación, vamos a dar solución a la actividad del capítulo 1 y 2 del libro de CCNA1. El grupo está conformado por mi compañero Juan Carlos Nauta y Juan Sebastián Osorio, quienes hablan. En cuanto a la pregunta del capítulo 1, nos pide responder brevemente qué son los datos, qué es una red de datos y qué es una red convergente. Según el libro, los datos son información que se transmite a través de una red de datos. Asimismo, la red de datos es un conjunto de dispositivos conectados entre sí para compartir información y recursos. Y nos dice que una red convergente es aquella que utiliza una infraestructura común para transportar diferentes tipos de tráfico, como lo son los videos, la voz y otros tipos de datos. En cuanto a la pregunta 2, nos dice que escribamos las características de las arquitecturas de red, tolerante a fallas, escalabilidad, calidad de servicio y seguridad, y algunos ejemplos de ellos. En cuanto a la característica de tolerante a fallas, una red tolerante a fallas es aquella que puede recuperarse rápidamente una o varias fallas tanto de hardware como de software y así reducir un efecto negativo en su mal funcionamiento sin que los usuarios finales lo noten. Un ejemplo claro puede ser que dentro de una red un enlace o una ruta falla, los procesos se deben garantizar que los mensajes puedan enrutarse instantáneamente en un enlace diferente sin que los usuarios finales lo noten. En cuanto a la característica de escalabilidad, una red escalable es aquella que puede seguir expandiéndose rápidamente para mejorar en cuanto a usuarios y aplicaciones generales sin afectar el rendimiento de un servicio proporcionado a los usuarios actuales. Un ejemplo pues puede ser que cada semana miles y miles de usuarios y proveedores se conectan a Internet y estos usuarios y los usuarios existentes no notan ninguna disminución de calidad y rendimiento debido a ello. En cuanto a la característica de calidad de servicio, QoS, esta característica se refiere a la capacidad de una red para proporcionar un nivel predefinido y consistente de rendimiento a las aplicaciones y servicios que la utilizan, sobre todo en las aplicaciones sensibles a la latencia y a la interrupción, como la voz y el video en vivo. Un ejemplo claro pues pueden ser las aplicaciones de streaming, media que necesitan prioridad para mantener una experiencia de usuario interrumpida y que el usuario final no lo note. En cuanto a la característica de seguridad, esta característica se refiere a las medidas y enfoques que se deben adoptar para proteger la integridad, confidencialidad de los datos y la comunicación en el entorno de red. A medida que el internet ha aumentado, pues esta característica es más requerida. Y un ejemplo claro puede ser una red que puede estar protegida por hardware y software y así evitar el acceso físico a los dispositivos de red. En cuanto a la tercera pregunta, dice investigar sobre las redes orientadas y no orientadas a la conexión. Las redes orientadas a la conexión eh, son aquellas redes que establecen una conexión predefinida antes de que los dispositivos de red se comuniquen entre ellos. Eh, y las redes no orientadas a la conexión, estas redes también se les llama redes de conexión conmutadas por paquetes. En estas los dispositivos pueden comenzar a intercambiar datos sin necesidad de establecer una conexión previa. Pues cada mensaje se divide en pequeños paquetes y estos paquetes pues tienen direccionamiento y cuando llegan al dispositivo final se vuelven a armar y entregan el mensaje como originalmente salió. En cuanto a la cuarta pregunta que se describe qué es la calidad de servicio y responda por qué es importante la calidad de servicio en una red de datos. Como ya lo he dicho anteriormente, pues la calidad de servicio se refiere al conjunto de características, restricciones y parámetros que determinan el rendimiento y confiabilidad de una red de datos al momento de proporcionar diferentes tipos de tráfico y aplicaciones. Y su importancia pues radica en que es muy crucial para garantizar un rendimiento de datos ideal, confiable y de alta calidad. Las empresas o organizaciones pueden administrar el tráfico de la red de manera más eficiente, priorizando las aplicaciones cruciales y brindando una mejor experiencia de usuario final al implementar QoS. Las redes pueden experimentar problemas de rendimiento, saturación y lentitud si no se gestiona adecuadamente la calidad de servicio, lo que podría resultar en una experiencia de usuario deficiente. En cuanto a la pregunta 1 del capítulo 2, nos piden describir la estructura de una red. Para lograr que la comunicación de una red sea exitosa, se debe tener en cuenta la estructura. Esta está compuesta por mensajes, dispositivos, medios, servicios y reglas. En primer lugar, se requiere enviar un mensaje desde el dispositivo de origen al dispositivo de destino. Pero para realizar correctamente esta acción, primero debemos codificar ese mensaje en binario, independientemente del tipo de formato que ésta tenga. También se debe tener en cuenta que se debe hacer uso de los servicios, ya que incluyen aplicaciones de red que utilizan las personas, como los servicios del email hosting y los servicios de web hosting.
Esto nos va a permitir generar información en una respuesta a una solicitud. Posterior a ello, para enviar el mensaje, el dispositivo emisor debe estar conectado a una red local inalámbrica o también puede ser cableada. Esta conexión entre dispositivos es la que va formando paulatinamente las redes con la ayuda de los routers, los cuales son dispositivos fundamentales en la red, ya que nos van a permitir unir dos o más redes y pasar información entre ellas. Se debe tener en cuenta que los dispositivos que se encuentran interconectados a través de los medios están controlados por reglas o conocidos también como protocolos. Esto con el fin de realizar una correcta comunicación entre el emisor y el receptor, ya que los protocolos son los que nos van a especificar la forma en que esos mensajes se van a enviar, cómo se direccionan a través de la red y cómo se van a interpretar entre los dispositivos de destino. Es por esto que actualmente se utiliza el modelo estándar TCP/IP. En cuanto a la segunda pregunta del capítulo 2, nos dice comparar y contrastar los siguientes términos. Red, pues, según el libro, una red se refiere a datos o red de información capaz de transportar gran cantidad de diferentes tipos de datos de comunicación que incluyen datos informáticos, voz interactiva, video y productos de entretenimiento. Las redes pueden variar en tamaño, alcance y tecnología utilizadas. Pueden ser pequeñas o grandes y estar compuestas por diferentes tipos de dispositivos. En cuanto a las LAN, esta es una red de área local que conecta dispositivos en un área geográficamente pequeña, como un edificio, oficina o una casa. Las LAN son ideales para compartir recursos e información en un espacio local pequeño. En cuanto a las WAN es una red de área amplia, esta conecta múltiples LANs o dispositivos en un área geográficamente amplia, a menudo separadas a grandes distancias, utilizan servicios de terceros como los ISP, como proveedores de servicio de Internet. Este tipo de red puede abarcar países o incluso continentes. Internet World es una malla global de redes interconectadas. Algunas de estas redes interconectadas pertenecen a grandes organizaciones públicas o privadas. La Internet World más amplia, utilizada y conocida es el Internet. Este tipo de redes, los ISP se conectan entre sí para que así proporcionen acceso a millones de usuarios en todo el mundo. Internet. Esta es una red global de interconexión de redes que utiliza el protocolo TCP para permitir la comunicación e intercambio de información a nivel mundial. El Internet es la mayor y más conocida Internet World en el mundo y permite pues, que las personas se conecten a diferentes escalas. En comparación y contraste, pues la red LAN y WAN, estos términos se refieren a diferentes niveles de alcance geográfico. Una red es el concepto general, mientras que la LAN se limita a un área geográficamente pequeña y una WAN abarca áreas geográficamente más amplias. En cuanto a la tercera pregunta del capítulo 2, dice cuál es la diferencia entre Internet World e Internet. Como ya lo hemos dicho anteriormente, el Internet World es un término más general que se refiere a la interconexión de redes individuales a gran escala, mientras que Internet es un Internet World o red global más grande y famosa que utiliza la tecnología de interconexión de redes basada en el protocolo TCP/IP. En cuanto a la pregunta 4, dice describe la diferencia entre tarjeta de interfaz de red NIC, puerto físico e interfaz de red. La tarjeta de interfaz de red NIC es también conocida como adaptador LAN. Es un hardware que proporciona la conexión física en la red de computadora personal u otro dispositivo host. El medio que conecta la computadora personal con el dispositivo de red se inserta directamente en la NIC. En cuanto al puerto físico, pues es un punto de conexión física, conector o toma que está presente en los dispositivos de red, como un enrutador, un conmutador o una computadora en el cual el medio se conecta con un host o otro dispositivo. En cuanto a la interfaz de red, es un término amplio que se refiere tanto a la conexión, tanto a la parte física como a la parte lógica. En este caso hablamos de puertos especializados de un dispositivo Internet Networking que se conecta con redes individuales. En resumen, la NIC es el hardware que permite a las computadoras conectarse a una red. El puerto físico es el punto físico de conexión en un dispositivo de red y la interfaz es un concepto más amplio que abarca tanto la parte física como la lógica de las conexiones de red. En cuanto a la pregunta 5, nos dice especificar que es un protocolo, porque es un protocolo independiente de la tecnología. Ah, en esta pregunta se dice que los protocolos son independientes de la tecnología porque estos se enfocan en describir las funciones y las reglas de comunicación que deben llevarse a cabo durante una interconexión de dispositivos y sistemas, pero sin entrar en mucho detalle en cómo esas funciones utilizan una tecnología específica.
Por ende, los protocolos no están limitados a una tecnología particular, lo que les permite ser flexibles y adaptativos. En cuanto a la pregunta 6, nos piden consultar y explicar qué es una red de datos de protocolo, también conocidos como PDU. Estos son un paquete de datos que se transmite a través de una red y que contienen información de control y de usuario. Cada capa del modelo OSI y del modelo TCP agrega su información al control de la PDU. Los nombres que se manejan en cada una la veremos en la siguiente pregunta. En esta nos piden explicar cuál es la función de los protocolos en las comunicaciones de redes y para qué es el proceso de encapsulamiento de los datos. Los protocolos son conjuntos de reglas que nos permiten a los dispositivos en una red comunicarse entre ellos mismos. El proceso de encapsulamiento de los datos implica agregar información de control a los datos a medida que se mueven a través de las capas del modelo OSI o del modelo TCP. Cada capa agrega su propia información al control de la PDU, que se convierte en la entrada para la capa siguiente. Como podemos ver en la imagen, a medida que la PDU va cambiando de capa, se va añadiendo una serie de encabezados, pero sin dejar de lado la información que se añadió en las capas inferiores, asegurando con esto que la información o los datos que se requieren comunicar lleguen efectivamente al destino. Finalmente, nos piden describir la diferencia entre los modelos y los protocolos de referencia. En cuanto a los modelos de protocolo, estos son los que describen cómo los dispositivos de una red se comunican entre sí, mientras que los modelos de referencia nos van a proporcionar un marco para la comprensión de cómo se comunican los dispositivos en una red. El modelo OSI es un modelo de referencia que describe cómo se comunican los dispositivos en una red. Y el modelo TCP/IP es un modelo de protocolo que describe cómo se van a comunicar esos dispositivos en una red. Finalmente, explicamos cada capa del modelo TCP y IP y el modelo OSI. El modelo TCP/IP cuenta con cuatro capas, que es la capa de aplicación. Esta nos va a proporcionar servicios de la red a las aplicaciones y va a permitir la comunicación entre aplicaciones de diferentes dispositivos. La capa de transporte nos va a permitir la comunicación entre distintos dispositivos de distintas redes. Además, nos va a permitir manejar un control de flujo y la segmentación de datos. En cuanto a la capa de Internet, es la que nos va a determinar la mejor ruta de los datos a través de la red y nos va a proporcionar la dirección IP para identificar los dispositivos. Y finalmente, la capa de acceso a la red es la que se encarga de la transmisión física de los datos a través de los medios de la red, como lo es el Ethernet o el Wi-Fi. Para el modelo OSI tenemos 7 capas, que la capa física nos va a describir los medios mecánicos, electrónicos, funcionales y el procedimiento para activar, mantener y desactivar conexiones físicas para la transmisión de bits hacia y desde un dispositivo red. En la capa de enlace de datos nos va a describir los métodos para intercambiar tramas de datos entre dispositivos en un medio común. La capa de red nos va a proporcionar servicios para intercambiar los datos individuales en la red entre dispositivos finales identificados. La capa de transporte nos va a definir los servicios para segmentar, transferir y reensamblar los datos para las comunicaciones individuales entre dispositivos finales. En cuanto a la capa de sesión, esta es la que nos va a proporcionar los servicios a la capa de presentación para organizar y administrar el intercambio de los datos. La capa de la presentación nos va a proporcionar una representación común de los datos transferidos entre los servicios de la capa de la aplicación, que esta nos va a proporcionar los medios para la conectividad de extremo a extremo entre individuos de la red humana que usan esta red de datos. Eso sería todo. Gracias.